Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció súper interesante para este primer capítulo. He de admitir que es un poco fuerte, pero es importante hablar sobre estos temas de nada más y nada menos que nuestra historia. ¿Cómo eran tratadas las personas con patologías en la época medieval? Es un tema muy interesante, pero antes hay que saber qué es la época medieval. El medievo es un periodo histórico que se desarrolló en el año 476 y finalizó en 1492 aproximadamente, suponiendo un cambio en toda la sociedad a nivel mundial. La época medieval es conocida por muchas cosas, como por ejemplo la monarquía, el cristianismo como única forma de vida aceptada, las cruzadas. También surgieron las universidades e inventos muy importantes como los lentes, el reloj mecánico, la brújula magnética, las ventanas de cristal, el utilaje de laboratorio y el último, pero no menos importante, la imprenta. Estos inventos son muy útiles para la vida cotidiana. Podemos decir con certeza que esta época tuvo sus avances positivos, pero que predominaba la ignorancia, las supersticiones y la opresión social. Pero, ¿cómo eran tratadas las personas con patologías en el medievo? Ahora sí, vamos a lo que vinimos, vamos al chisme fresco. Les recomiendo que se pongan cómodos, se arrimen algo para comer, una agüita. Bueno, siguiendo con el tema, las personas que tenían patologías en el medievo vivían perseguidas. Se creía que eran un pecado y que las deformidades eran productos de una posesión demoníaca. También eran aniquiladas, abandonadas, marginalizadas, se les tenía mucho miedo. Se los denominaba locos, herejes, embrujados, poseídos, delincuentes, vagos y mucho más. Los ciudadanos, además de vivir con estas creencias, sometían a personas con patologías a prácticas inhumanas promovidas por la Iglesia cristiana. Bueno, como iba diciendo, las personas con patologías en el medievo eran sometidas a prácticas inhumanas. Y la primera yo la llamo un híbrido entre un zoológico y un circo, porque encerraban a los llamados, comillas, fenómenos en unas jaulas que estaban en un barrio aislado del resto del pueblo y los exhibían los fines de semana con fines de entretenimiento para que las familias, pasaran un buen rato y les dieran un ejemplo a sus hijos que si ellos pecaban iban a terminar así. Y las condiciones de estos lugares eran malísimas, de hecho, los animales vivían mejor. También las personas con patologías eran señaladas cuando algún niño del pueblo se enfermaba y moría. Esto ocurría porque, en ese tiempo no habían vacunas ni medicamentos que prolongaran la vida, pero la explicación era que un fenómeno enfermaba a los demás porque tenía un pacto con el demonio. Además, los herejes eran sometidos al exorcismo, porque se creía que estaban poseídos. Y créanme cuando les digo que un exorcismo en la Edad Media no era nada, pero que nada divertido. Y luego los árabes empezaron a llegar a Europa y los niños comenzaron a nacer con distintas mutaciones genéticas. Cada vez había más y más personas con patologías y si son más personas es más difícil ocultarlas. Entonces, la iglesia cambió su discurso y empezaron a decir que los anormales eran seres miserables a los cuales había que darles caridad para borrar los pecados que tuvieras. Ya no se les tenía miedo, sino que un poco más de compasión, ya que al parecer tenían un cometido más, comillas, digno, que es ayudar a los seres normales a liberarse del pecado. Se convirtieron en una herramienta, una lástima disfrazada de misericordia, básicamente. Y a partir de acá surgieron distintos negocios, ¿no? Por mencionar dos de ellos, la lobotomía como método de expulsión del demonio. Y para los que no saben, la lobotomía es una práctica en la cual por el ojo te insertan a martillazos un fierrito hasta llegar al cerebro. Esto a día de hoy sabemos que es una práctica completamente negativa para el cerebro, ya que deja daños irreparables. Pero ellos creían que de esta manera expulsaban al demonio. Otra práctica que se hizo muy popular, y en esta sí, agárrate fuerte, que es tremenda. Cuando nacía un niño sano, se temía que desarrollara una patología, es decir, que el demonio los poseyera. Entonces iban con una persona que les mutilaba los brazos y las piernas para que el demonio no se apoderara de sus cuerpos. Yo me imagino una charla casual en el medievo. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Todo bien, Leonor, ¿y vos? Todo bien, ahora voy a llevar a Arturito a que le corten los brazos y las piernas, así no lo posee el demonio. Bueno, dale, cuídate, nos vemos, que pase lindo. No, me imagino eso y es una locura. Ahora vamos a hablar un poco de las personas que tenían enanismo en esta época.
ellos eran un poco más, comillas, respetados, ya que por lo general las personas con acondroplasia morían en el parto, las probabilidades eran muy pocas de sobrevivir. Pero cuando alguien sobrevivía y llegaba a la adultez, le daban el privilegio de conservar su vida, pero se les asignaba un puesto de bufón de la corte. El entretenimiento y la ridiculización en contra de tu voluntad era muy común en esta época. Pero esto solamente es en Europa. En Norteamérica se tiene registro de la tribu de indios Pie Negro que cuidaban de los miembros impedidos, aunque representaran un impedimento para la dura supervivencia de aquel entonces. Y bueno, en Egipto se tiene registros de que intentaban hacer algo llamado tratamientos para personas con patologías. Si bien habían infanticidios, se encontró la momia de un sumo sacerdote con una muleta y un inmovilizador para la rodilla a causa de una poliomielitis. Luego hay una leyenda de la antigua Grecia que algunos internautas dicen que podría ser falso, pero la verdad yo no lo dudo, ya que si bien no hay registros escritos de esto, hay dibujos muy bien detallados para aquel entonces. En la antigua Grecia, si tenías alguna patología, te tiraban de la punta del monte Taygeto, ya que consideraban que eran personas deficientes, desiguales e inútiles para la sociedad. Ni siquiera los consideraban ciudadanos y yo creo que por eso no hay registros ni de ellos ni de que fueron lanzados a 2.405 metros de altura. Pero bueno, esto lo dejo un poco más a libre pensamiento, ya que la veracidad de esta historia no está 100% comprobada. Para mí, en lo personal, es verdad y no hay registros escritos, pero pasó. Y bueno, llegando a la conclusión final, las personas con patologías en el medievo vivían a la merced de una sociedad completamente loca y malvada, tenían que vivir ocultos o entreteniendo al público o muertos directamente. Recién en la primera mitad del siglo XX aparecen más movimientos en pro de las personas con patologías y en 2006 se reescribieron de manera oficial los derechos humanos y leyes que nos amparan. Básicamente vivían un horror promulgado de la ignorancia, producto de la ignorancia y promulgada por dar siempre la respuesta más sencilla de todas. Y bueno, si eras deforme, la culpa es del demonio. Nadie para un momento a pensar, ¿y si algo más lo provoca? ¿Y si ellos tienen sentimientos y no les gusta que los encerremos en jaulas y nos burlemos en sus caras? Ese tipo de preguntas desafiaba el conformismo que tenían en sus vidas. Entonces simplemente no se preguntaban nada, solo creían lo que alguien más les dictaminaba. Y eso es lo que debemos evitar a día de hoy. Yo te invito a vos que estás escuchando esto acá en Radio Barrio y Cultura, en el programa de Montevideo Urbano, que tengas un pensamiento más lógico y científico en tu día a día. No te conformes con la respuesta sencilla o lo que crees que es así porque sí. Plantéate más, pregúntate más y desafíate y no te conformes. Si no hubiéramos evolucionado y no tuviéramos a personas que se preguntaron las cosas y desafiaran hasta su propio conocimiento, héroes como, no sé, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Giordano Bruno, que lucharon por comprobar la verdad y no se dejaron arrastrar, aunque la situación estuviera en su contra. Y capaz que estás pensando, dejemos a los inteligentes que piensen. Pero no, todos podemos pensar de manera más crítica los que nos ponen enfrente. Te invito al pensamiento reflexivo en tu cotidianidad, para que nuestros cerebros no se conviertan en chatarra y podamos pensar las cosas con más perspectiva. Bueno, antes de irnos vamos a hacer un pequeño test para ver si prestaste atención a todo lo que vimos hoy. Bueno, ¿en qué año se cree que arrancó la época medieval? Opción A, en el año 800. Opción B, en el año 382. U opción C, en el año 476. Bueno, te doy unos segunditos para pensar. Mientras tanto, recuerda seguir hoy Play en Instagram. Bueno, repito la pregunta por última vez. ¿En qué año se cree que arrancó la época medieval? Opción A, en el año 800. Opción B, en el año 382. U opción C, en el año 476. Bueno, voy a revelar la respuesta. Redoble de tambores. La respuesta es C. En el año 476 se cree que arrancó la época medieval y finalizó en el año 1492 aproximadamente. Este periodo duró 1000 años, una locura. Después vino la Edad Moderna.
Y bueno, hasta acá llegó el capítulo de hoy. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que te gustara mucho este primer capítulo de Play. Estaba un poquito nerviosa, he de admitir. Pero bueno, por favor recuerden seguir a Play en Instagram, @o y latina _play y a Montevideo Urbano en sus redes sociales, Facebook e Instagram, como Montevideo Urbano. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos y nos estamos viendo para la próxima. Chau, chau.